Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Gómez les mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Soy Dora Garrido, quien estará con ustedes los próximos minutos, informándoles sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical de nuestro país. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Y bien, para todos aquellos radioescuchas y cibernautas que aún no se identifican con la Confederación Auténtica de Trabajadores CAT, a continuación les comentamos sobre sus orígenes. Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana. CAT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero aprovechar la oportunidad de este día que es muy importante para mí, saludarlos a todos ustedes y hacer algunos comentarios y remembranzas sobre cómo surgió la organización que hoy presido, que es la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, la CAT. Como ustedes sabrán, pues ahí por el año de 1998, y vamos a hacer un poquito de historia muy rápida, había inquietudes de diversos dirigentes en todo el país sobre el modelo sindical que prevalecía en aquel entonces. Y nos agrupamos, sobre todo en el estado de Veracruz, algunos sindicatos, algunos líderes, y formamos lo que denominamos el movimiento democratizador en aquel entonces, que dio como origen de manera muy rápida a la Federación Auténtica de Trabajadores del estado de Veracruz. Esta situación fue creciendo porque no nos sentíamos representados por los líderes de aquel entonces. Además venía cambiando el modelo económico del Tratado de Libre Comercio, y para el año 2000 surgió un cambio muy importante en el país, sobre todo carácter político. El PAN desbanca al PRI y se siembra una serie de esperanzas, y para ese entonces ya habíamos formado varias federaciones estatales, la Federación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, y pudimos en ese entonces formar la Confederación Auténtica de Trabajadores, siendo la primera central de este siglo, con una innovación en el discurso, con la formación de nuevos cuadros, con nueva sindicalización, con capacitaciones, con visión de futuro, con inclusión, con la perspectiva de género, que por cierto para muchos hoy es novedad y para nosotros simplemente fue parte de nuestro quehacer diario. Así fuimos desarrollándonos, fuimos expandiéndonos en todo el país y logramos diversas contrataciones muy importantes, la creación de sindicatos nacionales, estatales, locales. Se fueron integrando también diversos sindicatos del apartado B, y en los estados, trabajadores al servicio del estado de cada una de sus entidades federativas. Hemos ampliado todas nuestras ramas industriales, nuestros radios de acción, contamos con un número muy importante ya de membresía en todo el país, y así fuimos creciendo y logramos también formar la Alianza Sindical Mexicana, que también presidí en la primera ocasión, y después la licenciada María Jesús fue quien la presidió en otra ocasión, y hoy con vigencia plena. Así nos integramos también a los trabajos de la OIT, posteriormente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y también hemos formado lo que conocemos la UNASIN, la Unión Nacional de Sindicatos Mineros. Formamos parte de las alianzas de los sindicatos de embotelladores para la defensa de la contratación colectiva y el sindicalismo. También hemos formado otras organizaciones distintas en alianza con diversos sectores. Hemos llevado una excelente relación con las empresas, con los gobiernos en turno, tratando siempre de buscar el equilibrio de los factores de reproducción, respetando los intereses individuales y colectivos de los trabajadores en todo momento, abriendo la oportunidad para votar y ser votado. Y hoy obviamente hacemos gala y uso del el derecho de los trabajadores del voto personal libre, directo y secreto. Hoy estamos ya en una nueva política con el TEMEC, un nuevo Tratado de Libre Comercio, que ha impuesto reglas de carácter jurídico laboral a los sindicatos, que ha cambiado el mundo del trabajo desde el punto de vista jurídico, una reforma constitucional y después una reforma laboral que nos depara nuevos retos y grandes cambios y en este presente y en el futuro.
Para mayo del 2023 vendrán nuevos retos donde los sindicatos, la CAT en particular, tendrá que verse de una manera distinta. Habrá un nuevo escenario sindical, habrá nuevos actores jugando en el ambiente sindical, desaparecerán muchos contratos colectivos simulados, desaparecerán también muchos sindicatos de papel y serán muchos líderes que nunca fueron líderes sindicales, simplemente usurparon las posiciones, chantajeando, amenazando y demás. La CAT no se dedica a eso. Viene un sindicalismo de transformación, un sindicalismo democrático, transparente, un sindicalismo incluyente, que para nosotros no resulta novedoso. Un sindicalismo que respete la ley, un sindicalismo que capacite a los trabajadores y a las trabajadoras, cualquiera que sea el gremio o la radio de acción o el trabajo que se desempeñen, viendo hacia el futuro. Así que yo en este pequeño mensaje que les doy veo que la CAT saldrá bien, saldrá adelante, se fortalecerá, crecerá como ha venido siendo y como podrán ver nos hemos venido renovando en todos los aspectos a través de los años en el país. Entre ellos la parte jurídica, la parte de liderazgo, las nuevas contrataciones a manera de contratación colectiva, también la formación y creación de sindicatos que estamos con miras hacia el futuro. Es importantísimo que las nuevas generaciones lo vean de esta manera, de manera progresiva, siempre envuelto y en la protección de los derechos humanos. Yo agradezco a todos ustedes esta oportunidad de platicar, comentarles brevemente esta trayectoria y también el desarrollo de la CAT. Veo un futuro de éxito para la organización. Saludos y muchas gracias. Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, CAT. Umbral informativo. La CAT en la noticia. El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente ganó el segundo amparo contra la Ley Federal del Trabajo en criterio del reparto de utilidades que establece un tope en la fracción octava del artículo 127. Escuchemos. La sección 68 de Velardeña Durango ganó un amparo contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que establece un tope de 90 días en el reparto de utilidades. Este es el segundo amparo que gana el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente y su secretario general, Carlos Pavón Campos, contra el criterio anticonstitucional que merma la economía de miles de trabajadores. 2. Las utilidades no es un perjuicio ni siquiera del gobierno federal, porque al contrario, al darnos a nosotros esa utilidad que nos corresponde de acuerdo a la Constitución, vamos a pagar impuestos. Pero lo están aplicando y aquí es donde también entro yo. Nosotros fuimos el único sindicato a nivel nacional de todos los que haya. Haya 100, haya 1000, haya 10,000, haya 20,000. Fuimos los únicos que nos fuimos al amparo sobre esa adicional 128. Fuimos el único en el cual ya se nos concedieron dos amparos. Dos amparos que es de la sección 120 de la Ciénega y la sección de Velardeña, Coahuila. Y ahí les compartimos el resolutivo de la juez sobre qué nos están pagando. Y ningún sindicato se ha preocupado, con todo respeto, que se digan que son muy democráticos y están muriéndose, matándose por los trabajadores. Napillo andan en España y luego a Inglaterra. No se matan. Pavón Campos detalló en conferencia de prensa que la juez octava de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, Rosaura Rivera Salcedo, otorgó dicho recurso legal a los trabajadores del Frente, con el cual se da un segundo precedente histórico para resarcir los daños ocasionados por la adhesión del artículo 127, fracción 7, a la Ley Federal del Trabajo, y así poder recibir la PTU del año 2021 conforme lo dicta la Constitución. Las utilidades a repartir serán equivalentes al 10% de las ganancias totales reportadas por la empresa durante el 2021 ante la Secretaría de Hacienda y no como se aplicó de acuerdo a la reforma laboral topada a 3 meses.
Nosotros, como sindicato, nos sentimos muy satisfechos porque estamos cumpliéndole a nuestros compañeros que representamos. Y les quiero decir, si logramos que eso se vea como un acto anticonstitucional, todos los trabajadores de este país tendrán derecho al 10% de las utilidades. Eso significa esta cosa que nadie le hace caso, esta cosa que no se toma en cuenta, pero que es un beneficio de los trabajadores. Yo, por ejemplo, les puedo decir que es la magnitud. Nosotros como sindicato, las secciones este año, con el 10% tenían que repartir 900 millones de pesos y nada más repartieron 300. Increíble. Y dicen que no hay afectación a los trabajadores. El año pasado hubo una propuesta donde las empresas nos pagaran el 10%, pero como establece la ley y lo demás como una bonificación. ¿Cómo vamos a aceptar que se viole o se violente la Constitución con un derecho laboral aceptando un bono que sí hubo sindicatos que sí lo aceptaron, y que este año pasado no se lo dieron? Porque estamos sujetos a que nos lo quiera dar la empresa y no. Y por eso yo les hice la mención del artículo 123 de la Constitución, fracción novena, donde nos dan las utilidades y comisiona da facultades a una comisión entre trabajadores, patrones y gobierno para determinar un porcentaje en donde cabe la facultad del Congreso de la Unión. Cámara de Diputados no cabe. Fíjese que en especial en este artículo, artículo 123, fracción novena, sí queremos ser muy enfáticos porque la Constitución, y todos sabemos que no hay una ley que esté por encima de la Constitución, por eso lo vamos a ganar. Pero con eso una cosa, que hubo líderes que votaron a favor de esa, inclusive senadores que votaron, nomás lo voy a decir, de todos los senadores, nada más 2 votaron en abstención y todos a favor. Hay líderes sindicales. Por eso es un tema que no es muy conocido, es un tema que quieren que pase de noche y es un tema que no le quieren dar la importancia porque están fregando, jodiendo a los trabajadores donde hay utilidades. Y otra más, si los trabajadores de este país despiertan, se pueden inconformar en cada una de las utilidades, que el reparto de utilidades que se den y ejerzan el derecho que les da la Constitución y el 125 de la Ley del Trabajo de conformarse. Pavón Campos aseguró que este segundo amparo es muestra de que la reforma laboral propuesta, impulsada y aprobada por los enemigos del sector obrero como Napoleón Gómez Urrutia es un acto por demás violatorio a los derechos de los trabajadores y a la propia Constitución. Hay que recordar que en el año 2019, cuando Pavón Campos ocupó un escaño en la Cámara de Diputados, fue el único líder sindical que se opuso, votó en contra y protestó contra la reforma laboral. Pero tarde que temprano esto tiene que llegar a la Suprema Corte y van a determinar si la ley está bien aplicada o la Constitución está mal aplicada. Ese es el tema que yo quería comentarles, muy cortito, pero la verdad es de un interés, como les voy a repetir, nosotros, para mi punto de vista, para el Sindicato Minero Metalúrgico Frente, es un tema de verdad histórico, porque lo que teníamos logrado por muchos años, nos lo quitaron con la mano en la cintura, y lo vamos a seguir peleando. Este sindicato, fuimos el único, lo pueden ver ustedes, fuimos el único sindicato que nos fuimos a ese amparo, porque todos se conformaron con quitarle a los trabajadores su derecho legítimo que tienen, con tal de beneficiarse de lo personal. Cabe mencionar que el primer amparo ganado por el Frente fue otorgado a la sección 120 de la Ciénega, en Santiago Papasquiaro, Durango, y que el Frente amparó a todas sus secciones ante la reforma laboral que reduce las utilidades hasta en un 90%.
El dirigente hizo un llamado a la Cámara de Diputados, senadores y el Ejecutivo Federal para que no se inconformen ni se opongan a este beneficio y logro de los trabajadores. Esto permitirá que miles de familias recuperen el poder adquisitivo que tenían con las utilidades, además de aportar una importante cantidad de recursos a la Federación mediante el pago de impuestos. Cabe señalar que aún hay 14 amparos en total promovidos por el Sindicato Minero Frente, que aún están desahogando y que en su totalidad beneficiarán a 10,000 trabajadores del sector de la minería. Por lo pronto, el Frente continuará con los procesos legales para extender los beneficios de este amparo, no solo a las familias mineras, sino a los millones de mexicanos que vieron disminuidas sus utilidades por voluntad e intereses de unos cuantos. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. En entrevista exclusiva para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero Frente, habla sobre lo perjudicial que sería para los trabajadores del sector que él representa la aprobación de la disminución de la jornada laboral. Sobre todo esta modificación a la Ley Federal del Trabajo que está pendiente de la disminución de jornada laboral. Mira, es un tema que realmente quisiera yo que lo consultaran con los propios trabajadores. Desgraciadamente, las leyes que se han creado o se han modificado nunca son consultadas con los trabajadores, ni siquiera con verdaderos trabajadores. Hay líderes que supuestamente son trabajadores, que toda su vida no han sido trabajadores. Y esta consulta, ¿por qué se lo digo? Yo no estoy en contra de la disminución, pero desafortunadamente deben de conocer el trabajo de cada una de las áreas, minas, plantas, armadoras, cómo trabajan. Por ejemplo, la minería, nosotros tenemos un salario, mucha gente no sabe, tenemos un salario base y tenemos un salario por producción. Tenemos 2 salarios, que es mucho más de lo que marca el salario mínimo, que eso no llega ni a ningún lado. Nuestro salario, hay gente que puede ganar hasta 900,000 pesos por día de salario integrado. Entonces, imagínense el de 40 horas, cuánto se va a significar si nos disminuyen ese dinero. O sea, en descanso está excelente, en dinero está mal. Se verían afectados definitivamente. Yo les quiero decir que así les puedo hablar de las vacaciones. Nos dieron lo doble de vacaciones, qué bueno, pero los trabajadores tienen que sufrir un tiempo para volver a cobrar, ¿verdad? Y yo creo que aquí el trabajador lo que necesita es más dinero, más cuestión económica que descansos. O sea, desgraciadamente quien maneja todo, y lo hablan de esto, son gentes que no son trabajadores y no saben realmente la necesidad. Para nosotros, el Sindicato Minero Frente, debemos de considerar siempre la necesidad que tiene cada quien. Todos los trabajadores tenemos necesidades diferentes, unos más que otros menos, otros más, y esa parte nunca se contempla. Se da una noticia como un logro, pero en el fondo a mucha gente le afecta. Me lo van a ver mal, pero yo sí estoy dentro de los trabajadores. Claro, señor, en este caso ustedes como sector pudieran, digamos, negociar el hecho de que no haya a lo mejor un rubro donde se les excluya en dado caso de que se dé la disminución. No va a poder ser posible porque no hay leyes excluyentes. Yo les puedo comentar que el primer año, cuando nosotros reclamamos las utilidades, que sí llegó hasta el Palacio, nos dijeron que no iba a haber afectación a los mineros, y abrimos la ley y no hay exclusión de nadie. Entonces, al no haber exclusión de cualquier, y es un ámbito pues, meramente jurídico, que no puede haber exclusiones. Si me dan a mí, pues muchos van a poder ampararse sobre esa situación. Yo creo que mejor valorar
cómo sí beneficiar a los trabajadores económicamente, cómo podemos lograr unos salarios mucho mejores que estar pensando en no trabajar. Claro. Señor, otro punto ahorita que comentaba usted sobre el salario. ¿Cuál es su punto de vista sobre el incremento al salario mínimo? Muchas personas, muchos dirigentes se quejan de que ya alcanzaron los salarios contractuales. En el caso de ustedes, hablando del salario base, ¿sí les viene a perjudicar? Sí se está cortando la línea de entre los salarios contractuales contra los salarios mínimos, sí se va cortando, pero nosotros seguimos conservando una distancia por la cuestión de la productividad, que al final es dinero que recibe el sindicato, el trabajador sindicalizado, no va a decir, oye, este es por acá, no recibe todo su salario completo, por eso nosotros hablamos de un salario integrado. Y un salario integrado, el del salario mínimo, pues es eso, más aguinaldos y vacaciones que acaba la ley, y nosotros tenemos prestaciones muy superiores a eso. Claro. Señor, para finalizar me gustaría que me comentara, ya fue aprobada la ley minera, se habla de que deben de estar rindiendo informes de ecología y demás. El fondo minero totalmente desaparecido, no hay esperanzas, ¿verdad?, de que regrese. Y con esta situación de la ecología, ¿sí se está cumpliendo? ¿Sí se está...? Están haciendo que las empresas cumplan. Miren, ya se cumplían, muchas empresas cumplían. A ver, hay empresas responsables que obliguen a las que no cumplían. Está bien, todos estamos de acuerdo, porque hay que recordar que los mineros son de la comunidad, tienen que vivir bien. Ese es un tema. El tema, lo que no nos parece es que ahorita hay gente que dice que las empresas mineras se roban el dinero, se roban el mineral, pero pues tienen un permiso en primer lugar. En segundo lugar, yo no veo a nadie que invierta en ese rublo, lo criticamos pero no lo hacemos. En tercero, ese impuesto minero que se creó en el 2015 para beneficio de las comunidades se fue, y la empresa no ha dejado de pagar ese su impuesto, lo sigue pagando, sea para quien sea. ¿Por qué no regresarle ese impuesto a los municipios donde son las empresas mineras, donde están enclavadas para su beneficio? Se los quitaron. A mí me tocó desgraciadamente verlo, pues no lo aprobé, pero no me parece justo, ¿verdad?, que ese dinero se haya desaparecido, e inclusive hubo más, no se pagó ni lo atrasado que se quedó de ver. Se quedó al aire. Se quedó al aire. Bien, señor, ¿y de cero accidentes cómo van? Vamos trabajando muy bien, tuvimos un simposio donde una empresa, una mina de nosotros, de Minera Roble, 6 accidentes incapacitantes en un año. En otras tenemos más, pero es que ahí se está viendo el resultado del trabajo que está haciendo empresa y sindicato, y aquí tenemos que estar, y compañeros trabajadores, de cuidarse, porque queremos lograr a 0 accidentes. Y sí, tuvimos la satisfacción de entregar 3 reconocimientos, uno a minas, uno a plantas de beneficio, y otro a minas también parece. Pero entregamos 3 reconocimientos muy sencillos, pero muy significativos, porque nosotros, a pesar de estar en un trabajo riesgoso, queremos llegar a que sea un trabajo sin accidentes, y ya comprobamos que sí lo podemos hacer. Y vamos trabajando muy duro con esto. Ese es el tema que nunca le damos vuelta a la página. Todos los días tenemos comisiones de seguridad de tiempo completo revisando todo el tema de seguridad. Sí, hemos tenido accidentes fatales también, es cierto, pero es precisamente el trabajo que tenemos que hacer todos, eliminarlos. Muy bien, señor, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Otro artista, quien también estuvo de invitado el año pasado, fue el escultor de arte objeto Mauricio Molière, quien nos mostró en ese momento su nueva obra de rostros. Veamos. El arte objeto es una unificación, una combinación entre cosas, objetos, artículos que muchas personas tiraban, ¿no? Y las mezclo o las mezclamos algunos artistas con lo que nos han enseñado, que es pintura, escultura.
Y eso es algo muy padre porque inicias una nueva modalidad en el arte, ¿no? Que ya existía, definitivamente ya existía. Muchos artistas lo han hecho por años, ¿no? Esto no es algo nuevo. Pero el que yo esté haciéndolo ahora me siento muy, muy feliz, ¿no? De hacer esto porque es algo que me encanta, me apasiona. Y otra cosa muy importante, que el arte objeto ahora le denominan o le llaman arte sostenible, que no es lo mismo que sustentable, ¿no? Y finalmente es como amarrado lo mismo, ¿no? El sostenible que el arte objeto. Claro. En este caso, ¿cuántos años llevas tú como escultor? Oh, ya muchos años, y ya no me pregunten la edad, por favor, pero sí, ya muchos años. Empecé pintando como todos, ¿no? Lápiz, ¿no? Acuarelas, bodegones, todo ese tipo de cosas. Ya pasé por óleo, pasé por acuarela, acrílico, escultura, pintura. Y te estoy hablando desde que tenía 6 años, ¿no? De edad, yo creo. O sea, no, muchos años ya. Bien, hemos visto que montas muchas exposiciones. ¿Tienes algún conteo de cuántas exposiciones has presentado? Fíjate que sí, ya más o menos el conteo ya van más de 250 exposiciones a lo largo de mi vida. Creo que son bastantes para un artista, ¿no? Me siento muy afortunado de haberlas hecho. Algunas personas me dijeron una vez, oye, pero ¿cómo vas a exponer ahí en ese lugar si es muy chiquito? Es que ese lugar chiquito te puede llevar y puede ser el vínculo para un lugar más grande. Entonces, no hay que despreciar los lugares, ¿no? Porque cada lugar tiene su toque, ¿no? Su línea. Y te deja algo de sabiduría, ¿no? Algo de enseñanza. Bien, sabemos también que capacitas. ¿Qué tipo de capacitación? Pues compartes todos estos conocimientos? he dado clases, mucho tiempo ya he estado dando clases de escultura, de pintura, de arte objeto. Y creo que han salido bastantes artistas de este taller, ¿no? Y eso me llena de orgullo, ¿no? Y verlos crecer y que sean más que tú, adelante, bienvenido a la vida, ¿no? Claro, y finalmente pues sí vendría siendo un ingreso para muchos, sobre todo mujeres, el poder... Mujeres y hombres, y niños. O sea, de veras encuentras mujeres que son talentosísimas, niños que son espectaculares, pero el problema no es que los niños sean espectaculares, el problema es que a veces los papás los limitan, ¿no? Y les dicen, no, eso no te va a dejar, eso no lo hagas, pues eso no te va a dar nada en la vida. Le están cortando las alas, ¿no? Entonces lo más importante es que dejen que sea lo que el hijo o la hija quiere ser. Y ok, si quieren una carrera adelante, está bien, ¿no? Que la puedan hacer también a la par. Pero no cortarle las alas. Porque es una mutación muy triste, ¿no? Claro. De todas tus exposiciones, ¿cuál ha sido la que más te ha dado un significado, un recuerdo? Yo creo que todas, porque entro en crisis nerviosa una semana antes, desde la preparación de piezas y obras para una exposición. Entras en crisis, cada una es nueva, ¿no? Es parir un hijo nuevo, ¿no? Entonces, todas tienen un proceso, todas tienes que meterle al 1000, al 100%, porque si no das ese plus en cada una de ellas, no estás completo. Claro. ¿Ahorita qué exposición estás montando? Vemos piezas nuevas, piezas muy llamativas. Sí, piezas muy diferentes, fíjate, de lo que la gente conocía de mí. Ahora estoy enfocado un poquito más hacia los rostros, ¿no? Hacia las caras. Y inclusive si ves estas piezas de aquí, por ejemplo, las acabo de exponer en un lugar en la Nápoles, en la colonia de Nápoles. Aquí hay otras también. Y el reto era los ojos, ¿no? Entonces, si tú observas un poquito, o la cámara alcanza a darle un enfoque a los ojos después, me costó mucho trabajo encontrar un ojo. Yo me fui por todas las tiendas y a todos los lugares a buscar un ojo, ¿no? Pero no era un ojo de bisutería lo que yo quería, ¿no? Eran como de muerto, estaban muy extraños. Y me metí a una tienda por azares del destino, que no dormí receta de cocina, pero encontré unos cristales maravillosos y le digo, oiga, quiero esos cristales, ¿no? Y fue lo que le puse, unos cristales que dan el efecto de ojo vivo. Claro, por los destellos. Por los destellos, exactamente. Entonces la chica que estaba de dependiente me dijo, es que no le puedo vender 10 ojitos, ¿no? Le dije, bueno, pues ¿cuánto me puede vender? Pues 1 kilo. Le dije, pues deme el kilo, ¿no? Lo guardo lo que me sobre, ¿no? Y sí, ahí tengo guardados otros cristalillos. Claro, hemos visto también tus exposiciones de corazón. Ay, sí, eso me encanta, los corazones. Tuviste una exposición precisamente con la Secretaría de Trabajo. También, también con la Embajada de Perú. Eso, o sea, nos llama la atención que en el ámbito laboral Ajá. has incursionado.
¿Cómo se dio esto y qué resultados? Fíjate que ese fue otro reto muy interesante, porque el que estaba aquí como embajador y agregado cultural me retó y me dijo, ¿por qué no haces un corazón? Yo dije, un corazón, pero como que no le encontraba yo no me amarraba, ¿no? Un corazón. Y bueno, hice no uno, sino he hecho muchos corazones, ¿no? A partir de ahí. Y han gustado, ¿no? Les gustaron mucho. Entonces me nombraron como el embajador del arte de Perú, ¿no? Por esos corazones. ¿Y en el ámbito del trabajo? También, o sea, es poner tu corazón con la gente, ¿no? Y enseñarles que pueden hacer lo que quieran, lo que su imaginación les dicte, ¿no? No frenarte. Bien, sabemos que hiciste obras donde combinaste una técnica, o sea, aparte de Claro. arte objeto, combinaste como vivencia, cabello o algo así. Así todos, de hecho, si te fijas, todos estos tienen cabello natural y pedazos de pedacería de piel, ¿no? De animales, obviamente, ya están curtidas, las consigues en los lugares donde las venden, compras la pedacería y bueno, te la traes, ¿no? Y en vez de que las tiraran a la basura, yo empecé a recolectar, ¿no? Y a insertarlas con lo que hago. Y le da un toque más vivo, ¿no? De tus alumnos, ¿no les llama, digamos, como que se queden asombrados al momento de decir, vas a combinar tu escultura con algo de esto que pues ya la gente... Que era basura, ¿no? Que era basura. ¿Cómo aceptan ese reto o esa combinación de trabajo? Es que es un chip que ya traemos los artistas, somos medios extraños, ¿no? En esa línea. Ese detonante ya lo traes, ya es una enjundia que para ti es un reto más, ¿no? Es decir, claro que puedo hacerlo, ¿no? Fíjate, hablando de retos, una persona hace muchos años me dijo, es que no puedes combinar esta pintura con esta. Dije yo, dame una lógica, ¿por qué no puedo? No, porque no debe ser. Dije, ¿cómo que no debe ser? La combiné y funcionó muy bien. Además. Y son retos, ¿no? Que te da la vida. Claro, me gustaría que les mandaras algún mensaje, sobre todo a todos esos artistas que están quietos en su casa, que no saben cuándo despegar, qué es lo que pueden hacer. Que se animen, que se avienten, que creen, que se exploten su creatividad, ¿no? Que no se queden quietos, que saquen esa enjundia que tienen como artistas. Porque si se están quietos no van a lograr nada, ¿no? Y si se les cae una pieza y se les rompe, no pasa nada. La recuperas, la vuelves a hacer y te la transformas y haces algo nuevo, algo diferente y algo que a lo mejor es mejor que lo que hiciste la primera vez, ¿no? Muy bien, pues eso es todo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes de verdad por esta visita y por tenerme presente con ustedes. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Un tema que tratamos durante el 2023 y que despertó mucho interés a nuestros radioescuchas y cibernautas fue sobre el acoso laboral. Escuchemos. Es desgastante, desmotivante, esa es la palabra, porque donde tú llegas a un lugar al que has visto como el que te has resguardado, en el que has obtenido ingresos y en el que tú te has sentido cómoda, cuando llega este cambio, esta situación que yo las empecé a sentir, a vivir a finales del 2019, se hizo, conforme fue pasando el tiempo, más presente, y en el último año pues mucho más presente. Tan es así que pues tuve que irme sancionada, tan es así que fui a pagar al Seguro Social, porque ellos me habían ofrecido atención por parte de psicóloga de la empresa. Fui 2 ocasiones con ella, pero lamentablemente la corrieron. Yo llegué a mi edad de 18 años a esa empresa, yo ya era mamá de la niña. El acoso viene desde el jefe. Primero tienes que acostarte con el jefe, luego con el subgerente, luego con los supervisores, y ya posteriormente de eso te dan el puesto, te dejan sin molestar. O sea, prácticamente pagas con cuerpo por quedarte en una empresa ciertos años. Como nunca lo hice, duraba 8, 7, 6, o sea, me fueron manteniendo en esa área. Pues yo llegué muy chiquilla de Guadalajara para acá y esos fueron mis primeros trabajos. Maestra, nos gustaría que nos comentara por qué cree usted que no se le da seguimiento adecuado al acoso laboral dentro de los centros de trabajo.
Bueno, yo creo que hay diversos factores. El primero, que si bien es cierto que en la ley está una obligación para los patrones de cumplir con un protocolo que prevenga esta situación de acoso y del hostigamiento, lo cierto es que en la mayoría de empresas no lo tienen porque nada más se marca la obligación del patrón, pero no se le sanciona por no tener ese protocolo dentro de la misma ley. La Secretaría del Trabajo emitió un protocolo que es como el modelo a seguir, que pueden las empresas, ellas tomar ese modelo y poderlo adecuar a su centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que como ahorita todavía no era obligatorio o no es obligatorio al 100%, pues hay muchas que no lo tienen. ¿Qué va a pasar? Que el año pasado, bueno, pues se ratificó el convenio 190, que es precisamente de la prevención de la violencia y el acoso, y entonces ahora sí, a partir de julio de este año, bueno, pues ya va a haber como medidas más, a lo mejor ya más drásticas, ¿no? Para seguir, pero tendremos que esperar qué cambios vienen a la ley. Claro, maestra, a mí me llama la atención, ¿será por la falta de este protocolo realmente que continúe dentro de los centros laborales, digamos, se origina rotación de personal, el bajo rendimiento y las enfermedades como el estrés? O sea, todo esto en un momento dado viene a perjudicar a la productividad. ¿Será consecuencia o realmente porque no les interesa a los empresarios? Pues también se debe al miedo que tienen las víctimas de denunciar, porque precisamente hay desgraciadamente hay una falsa o un falta de seguimiento a estas denuncias, o no hay canales de denuncias adecuados. Entonces, cuando alguien pues dice, me están acosando, me están hostigando, y esto hay muchos patrones que prefieren despedir a la o al trabajador acosado que realmente al acosador, agresor o victimario, ¿no? O sea, realmente prefieren esta falsa cultura, ¿no? De seguir revictimizando muchas veces a las personas o la falta de denuncia, que prefieren aguantarse a perder su trabajo, o también pues esta pues falta de empatía de las autoridades, ¿no? Porque también cuando llegan, por ejemplo, a denunciar de manera penal, pues también no los atienden como se debe en los ministerios públicos, ¿no? Entonces, ya las personas también no quieren denunciar y esto también yo creo que está afectando. Y también, como bien lo comentas, pues los empresarios, hay muchos que prefieren no meterse a ese tema, ¿no? Ellos les interesa la producción sin ver que si hay un ambiente sano en su empresa, pues tendría mayor producción y competitividad. Entonces yo me armé de valor después de hablar con la psicóloga, después de irme informando porque me he metido a investigar un poquito también, pues más o menos sobre la norma 35, sobre lo que me dijo la psicóloga, sobre lo que me hizo reflexionar el primer doctor que me atendió, la psiquiatra, la doctora familiar, y me dijo, valórese señora, valórese, porque no tiene usted derecho a que la traten de esa manera. Entonces, pues sí, es conforme lo que yo he ido tratando de hacer. Y pues tomé una decisión y le dije a mi jefe, sé cuál es la línea, sé cuál es, por qué usted está actuando de esa manera. No hay ninguna línea, señora. Si usted lo percibe de esa manera, pues ese es su problema. Esa fue su última respuesta. Entonces, en recursos humanos yo expuse. El señor es gerente, el señor es socio, el señor tiene 4 carreras y un doctorado, según lo se jacta y lo vocifera. En mi humilde conocimiento, considero que con tanta preparación debería tener más humildad y empatía por las personas que no tienen la fortuna de tan admirable preparación. Entonces tiene la facultad de correrme, porque eso es lo que quiere, porque ya lo entendí. ¿Por qué no me corre? ¿A qué le tiene miedo? Yo le dije incluso, es feo que yo me compare, ¿verdad? Porque yo no soy una cosa. Pero cuando a mí algo no me sirve, lo tiro a la basura. Habrá otra persona que le dé la utilidad que yo ya no le encontré, quizá por falta de creatividad mía o porque realmente ya no lo uso. Entonces,
me está buscando ensuciar mi expediente, me está buscando el punto donde yo me pueda salir no salir, que me corran de la empresa. Si él dice que no tengo la preparación, que no cubro su perfil, porque tampoco me lo ha externado cuál es el perfil que el señor busca, la preparación que él tiene, pues desafortunadamente no la voy a alcanzar. Entonces, pues que me corra. Nadie es eterno. Todos tenemos un ciclo que cumplir. En algún momento me tengo que ir. Adelante, lo platicamos, me liquidas mis 25 años laborados, conforme a lo que marca la ley, y sin problema. Primero era del jefe, el segundo y el tercero fueron de los supervisores hacia el jefe, pero el jefe escuchando siempre a todo momento qué es lo que me proponían y si accedía yo. De hecho, en la ropa de vestir me ponían blusas que no me cerraban el pecho por la talla que soy. Este, la minifalda, el vestuario, pues yo nunca fui de enseñar nada, yo siempre he llegado recatada, así como me ves, siempre he andado tapada en las ventas y en todo comencé aquí la compañera, entonces nunca enseñé nada, nunca salí con ellos a tomar, nunca me presté para irme a donde me querían llevar y me castigaban los acosos se veían en cuestión de, eres auxiliar de cocina, eres ayudante de esto, te bajo a esto, a tal grado que el último ahorita el jefe, así ya directamente, me acosó desde el vestido hasta el mayón que me iba a poner. Hacia mi persona siempre fueron trajes de licra blancos, que usara yo con puro uno sin brasier, que otro con tangas. La última vez de esta vez que pasó, el jefe me dijo, es que ese vestido que traes no me pediste permiso para ponértelo. Luego, perdón, ni mi marido me prohíbe ponerme un pinche vestido. Y yo ya salí de trabajar, así le contesté. Entonces esa fue una. A mí me gustan los vestidos entalladitos y largos, abiertos de lado. La última fue un mayón de licra que me llevaron blanco como de decán, que me lo pusiera sin brasier y con tanga. Hasta la tanga llevaron la tanga blanca con rojo, parece que traía rojo aquí atrás en las orillas. Y le contesté al supervisor, si tú te la pones y te pones uno igual que yo, nos vamos a... O sea, así le contesté. Y me dijo, güera, pero es que tú debes de enseñar tus encantos que tienes. Dice, fíjate la edad que tienes y todavía pareces una muchacha de unos 25, 26 años. Le dije, sí, le digo, pero no trago como tú. O sea, yo le contestaba así porque estaba panzón. Entonces le dije, no me voy a poner nada. Entonces, se dice que el acoso se da más en las empresas jerárquicas. ¿Qué tan cierto es esto? Pues en algún momento sí se daba mucho este tipo de acoso de jefes a subalternos, pero también existe el acoso entre compañeros o incluso de nosotros hacia un rango menor, ¿no? Ahorita mucha gente piensa que hablar de acoso o de hostigamiento nada más afecta a las mujeres y no. Hay también hostigamiento y acoso hacia los hombres, ya sea de mujer a mujer, de hombre a hombre, o sea, la verdad es de que hay muchos tipos de acoso y que ante ahorita los cambios en la tecnología también hay el acoso digital, ¿no? Entonces, va creciendo este abanico de causales que pueden ser hostigamiento o acoso y también las que no son y que pueden ser consideradas como tal falsamente por algunas personas, ¿no? Cuando les piden que hagan su trabajo como se debe y eso, muchas gentes dicen, no, me está estresando, me está acosando y no, o sea, esta es otra cosa, ¿no? Claro, o sea, en estos testimoniales que tenemos de estas dos personas, mujeres, que realmente se han visto tan acosadas que en cuestión del trabajo, en cuestión de la vestimenta, y bueno, ellas por la necesidad laboral han aguantado, pero en este caso podemos decir que hace falta información. Ustedes como organización sindical, ¿qué es lo que hacen para que las mujeres realmente tanto se animen a hablar como se animen a denunciar en un momento dado? Sí, primero hay que informar, ¿no? Nadie puede pedir o exigir un derecho si no lo conoce. Entonces nosotros tenemos que informar lo hacemos por medio de folletos, de pláticas, y se ha formado un comité en las empresas que da seguimiento a estos casos de acoso o de hostigamiento
Precisamente en un principio lo basábamos en la norma 035 para prevenir los riesgos psicosociales, pero también ahora estamos viéndolo ya también como una causa de seguridad e higiene, ¿no? Pues una de las tareas de esta comisión, precisamente para poder tener a los trabajadores sanos, prevenir estos accidentes o incluso hay gente que de la desesperación puede llegar hasta el suicidio. Entonces tenemos que darle un canal adecuado para que ellos se sientan escuchados y en este caso, pues qué mejor que por su sindicato. Claro. Usted como dirigente, por decir algo, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona que ya se reconoce acosada, que ya tiene identificado a su acosador, para poder hacer una denuncia? ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, en primer lugar, acercarse a la persona. Por ejemplo, si tienen un protocolo a la persona que es la responsable. Si no lo tienen, pues en este caso a la persona de recursos humanos, al dirigente sindical, ahora sí que al que más confianza le tenga, como decían antes en los comerciales. Vamos a denunciar y se hace toda una investigación, porque también en esta investigación está la presunción de inocencia, ¿no? También del que señalan como agresor, porque se tienen que hacer, es como a lo mejor un mini juicio dentro de la empresa, ¿no? Se hace el estudio, la investigación de las pruebas y pues ya se le da seguimiento y entonces ya se ve la sanción que se va a hacer, que en este caso, bueno, pues hay hasta incluso rescisión, causal de rescisión en la misma ley, sin responsabilidad ya sea para el patrón o sin responsabilidad para el trabajador, dependiendo de en qué nivel sea la persona que está acosando, ¿no? Si sale porque sea una causal hacia un compañero o si es porque está hacia un subalterno, ¿no? Y bueno, en este seguimiento, bueno, pues también se le debe de dar el apoyo. Yo siempre digo que el apoyo psicológico a la víctima, porque si bien es cierto que a lo mejor se queda, también mientras están trabajando y se dan las investigaciones, puede existir ese pues temor de que se vuelva a repetir o amenazas. Entonces hay que tener como una observación, un seguimiento puntual hacia también la víctima. Claro. ¿Qué diferencia hay entre acoso laboral y violencia laboral? Que el acoso laboral, bueno, pues son una serie de conductas que se pueden dar, como bien decíamos, entre compañeros, entre un alterno y subalterno, y todos aquellos que nos hagan sentir mal, ¿no? O sea, que a lo mejor muchas veces puede ser de carácter sexual, pero también puede ser acoso psicológico, de otro tipo de acosos, ¿no? Incluso cibernético. Pero la violencia laboral implica aún mucho más, o sea, dentro de la violencia laboral está el hostigamiento, el acoso, malos tratos, las injurias, como que es más general, más genérico. Entonces, es por esta razón que el convenio 190 establece la violencia y el acoso, porque para muchos, incluso para la ley de atención a las mujeres libre de violencia, en estas leyes, bueno, pues le dan más peso a lo que es la violencia, lo engloban más. Entonces, como que nuestra ley todavía le falta esa armonía con otras legislaciones, otras leyes, y ya sean a nivel nacional o internacional, para poder englobar y realmente que haya una protección hacia las trabajadoras o trabajadores. Que proceda lo que tiene que proceder. Me voy a ir, como me dijo mi hija, vete con la cabeza en alto, madre, porque trabajaste por 25 años y a estas alturas no te pueden decir que no serviste, porque te brindaste un trabajo y jefes anteriores tuviste que pudieron denunciar en su momento que no eras funcional para la empresa. Después de 25 años se vienen a dar cuenta que no sirven, entonces fuiste muy inteligente. Una mujer fregona porque te saltaste a varios jefes, madre. Entonces eres fregona, siéntete fregona, ¿no? Caí en depresión y sigo tomando antidepresivos como
varias compañías que hay ahí, y sí he recibido por parte de ayuda en cuestión de los licenciados, sí he estado recibiendo ahorita, que es por parte de otros sindicatos, sí. Sí lo estoy recibiendo la asesoría y en cuestión de toda la demanda que estoy llevando ahorita. Porque no me han pagado nada, me pagaban 16,000 pesos y yo creo que no, si les regalé 10, 14 años atrás, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque las lesiones que tengo físicamente, dicen daño moral físicamente y todo en mi cuerpo, ya no es de una jovencita, ya es una señora. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Antes de despedirme, quiero darles las gracias por su atención y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.